¡Hey! Hola, 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 América Latina. Hola, Colombia. Hola, Chile. Hola, Brasil. Hola, toda América Latina. Nosotros que sonó. Tenemos que empezar este programa con mucha energía porque Latinoamérica se está yendo a la... Y nosotros, en cambio, venimos con buena energía, con buen ánimo para hablar de algunos temas que nos preocupan y que obviamente merecen mucha atención. Hoy estamos en los del clima, un programa de Climate Tracker América Latina en el que comentamos, chismoseamos, nos reímos, nos relajamos un poco y les acompañamos a ustedes. Y vamos a estar en este programa con Paula Díaz. Este es el lanzamiento más esperado en América Latina, lanzamiento como streamer de Paula Díaz. Hola Paula, bienvenida y qué gusto que estés con nosotros en este programa. Yo feliz, yo en llamas, aquí dispuesta a hablar de lo que se quiera. Genial, vamos a hablar de muchas cosas alrededor de los temas que tú manejas y esperamos entonces que nos regales un poco de tu brillo para entender lo que pasa en América Latina. Y también estamos con Francisco Parra, que nos acompaña desde Chile, el director de Climate Tracker. Gracias, bandido. ¿Soy yo o alguien más quedó con sed de escuchar esa música al principio? Yo quedé con muchísima es la sed. música de que te dan ganas de tener algo más para empezar esta conversación. Pero tenemos bueno, y justamente lo que empezamos escuchando se llama La Resaca, porque en varios países de América Latina todavía estamos con resaca de lo que pasó o lo que está pasando en los contextos electorales, que más adelante vamos a hablar. En este primer programa de Los del Clima vamos a tener 3 bloques en donde vamos a hacer muchas cosas alrededor de los temas que trabajamos. Lo primero es que vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en las elecciones en Colombia. Vamos a hablar de ese contexto que nos presenta Colombia con sus elecciones y los resultados que arrojó la primera vuelta. Luego vamos a estar en un juego muy divertido en el que tenemos un regalo muy especial para nuestros 2 concursantes, que son Paula y Fran. Un juego donde vamos a ver un poco qué está pasando en la política de América Latina con respecto a temas climáticos y ambientales. Y finalmente nos vamos a hacer la pregunta de qué es lo que está pasando en la región con estos temas y qué depara para el futuro de este continente. Así que empezamos bien arriba con la resaca, porque podrá haber resaca, pero también hay ánimos y también hay fuerza de seguir comentando. Así que así damos inicio a este programa de Los del Clima y yo le quiero pedir a Paula que nos cuente algún chismecito que se esté escuchando en Chile. Cuéntanos a ver qué es lo que está pasando allá, porque desde afuera se escuchan muchas cosas, pero a ver, ¿cuál es el chisme que nos vas a traer hoy? Hay mucha cosa pasando en Chile, bueno, como en toda América Latina, como hemos visto. A ver, dentro de los temas polémicos, estalló, digamos, una controversia la semana pasada porque la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, digamos que cuestionó la responsabilidad humana en el cambio climático actual. ¿Ya? No. Esto fue en... No, ¿Todavía tremendo. con eso? Todavía con eso, y estamos en nivel. 2026, exacto. Claro. Entonces, obviamente, esto fue durante una entrevista en CNN, y obviamente científicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, hasta otros políticos se le tiraron a la yugular porque claramente la evidencia científica es categórica de que el cambio climático actual tiene un origen antropogénico, es decir, que fue ocasionado por actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y bueno, y también por otros factores como el cambio de uso de suelo, por ejemplo, por la deforestación. Entonces, esto claramente vino a que muchos como que sacaran, por ejemplo, los informes del IPCC, ¿no? Que el último es el 6º reporte de evaluación, que también es muy contundente en cuanto a la evidencia científica disponible que
nos cuenta y nos dice de manera concluyente que el cambio climático actual es ocasionado por actividades humanas. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de consenso científico sobre el origen humano del cambio climático? 100. 99.9%. Es decir, más del 99%. Exacto, que es como bueno. Estamos al borde de que la ministra nos responda la pregunta de si la Tierra es redonda o plana. Claro, esa es la absolutamente. Pero se dan cuenta, entonces ya el consenso científico es abrumador, pero ella dice que hay una divergencia. ¿Giramos alrededor del Sol o el Sol gira alrededor nuestro? La prehistoria comienza con el descubrimiento del fuego. Preguntas para la ministra. Preguntas para la ministra. Sí. Igual ahí está como... ella no había hablado nada, ¿no? Como la ministra había pasado muy desapercibida hasta este momento en que daba la entrevista. Su primera entrevista que da y te sale con eso y ahí surge un montón de cosas como el perfil de nuevo de ella. Y es como, ella es una persona que toda su trayectoria ha estado ligada a un centro de pensamiento de la derecha económica en Chile, que se llama Libertad y Desarrollo. Y bueno, cuando ponen una persona así a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, como que tampoco es tan sorpresa que salga con estas frases que relativizan la influencia humana con el cambio climático, porque también el sector que gobierna hoy día Chile siempre ha pensado eso. O sea, Kast, el presidente, piensa eso. Eso, literal, lo que ella dijo estaba en el programa de gobierno de Kast en la elección anterior, no en la que ganó, en la que perdió contra Boric. Eso mismo decía que no había como evidencia o sea, que había una disputa entre qué causaba el cambio climático. Entonces, igual es también un llamado, yo también lo veo como un llamado de atención, sobre todo a nosotros periodistas que nos especializamos en estos temas, porque claro, para nosotros es muy claro que el consenso científico es casi el 100%, pero vienen estos líderes políticos y lideresas políticas a poner unas preguntas absurdas que ya están respondidas, y eso puede calar en la gente. Entonces también es como el llamado de atención que quiero decir, es como volver a esas preguntas. Quizá hace falta hacer hincapié en por qué el cambio climático es un consenso ya, y eso qué implica, y cuáles son las razones que hay también detrás de querer negarlo. Exactamente, sí, sin duda, porque eso es lo que llama la atención, ¿no? Muchas veces dentro del mundillo científico dicen, pero ¿por qué la gente sigue dudando si ya tenemos tanta evidencia? Pero exacto, obviamente hay muchas cosas de fondo a las que le tenemos que prestar muchísima atención. Entonces, bueno, pero eso no fue todo, porque de hecho este lunes, 1 de junio, fue la primera cuenta pública del presidente Kast, donde él, bueno, habló de las prioridades de su gobierno, sobre todo en materia de seguridad y crecimiento económico. Y justamente cuando se trata de crecimiento económico, ahí hubo algunos anuncios que fueron interpretados por muchas personas como señales de desregulación y de debilitamiento de la regulación ambiental, porque justamente quieren acelerar las inversiones y esto justamente a costa de los derechos ambientales y derechos sociales. Entonces, por ejemplo, hablaba de, no sé, de crear más de 90 técnicas habilitantes para reemplazar trámites lentos por mecanismos más ágiles, en el fondo todo con el fin de acelerar inversiones, esto entre muchas cosas. Y algo súper interesante es que el presidente habló de transición energética, ¿ya? Pero claramente con un enfoque meramente económico. Él señaló que iban a acelerar la incorporación de energías renovables, la eficiencia energética y también nuevas tecnologías como biocombustibles e hidrógeno. Entonces, bueno, claramente hubo ahí un enfoque que era meramente económico, porque sabemos que hay muchas inversiones llegando de energías renovables, pero en ningún momento mencionó el cambio climático. En ningún momento mencionó la crisis ecológica. Entonces, claramente, acá hay un foco, un sesgo meramente económico, y eso, digamos, que también ha generado mucha preocupación y mucha tensión de parte de distintos sectores de la sociedad. Claro, igual si relativizáis la ciencia detrás del cambio climático, o sea, como conectando las dos cosas, lo que dijo la ministra con las políticas del gobierno, como hay... Cuando tú relativizas como la influencia del humano en el cambio climático, eso lo haces porque tu respuesta como gobierno al problema del cambio climático no va a ser la respuesta más directa, más
con mayores políticas más ambiciosas, ¿no? Como si tú estás relativizando el problema, estás relativizando también cualquier respuesta que tú vas a dar al problema. Entonces, Exacto. por eso no encontramos con que las políticas del gobierno no van a tener nada que ver con cambio climático. Y claro, y van a seguir profundizando como cosas que ya venía haciendo Chile, tipo hidrógeno verde, el tema de las renovables, que medio ya viene avanzando, pero más por un tema de mercado, ¿no? Aquí están, todo el sector empresarial está arriba con paneles solares, con campo eólico, y eso no lo van a detener, pero no van a hacer algo más allá de eso. Y de todas maneras, la transición energética se ha convertido también en un tema atractivo en la medida en que la transición energética también llama inversiones y también genera riqueza, claro. Y esto lo hace muy, muy atractivo. Aquí hay un tema también que se vincula mucho con lo que está pasando en Colombia, porque, bueno, en Colombia acabamos de venir de una primera vuelta presidencial donde se depuraron las candidaturas y vamos a pasar a una segunda vuelta que, como en toda segunda vuelta, pues va a tener solo dos opciones. Entonces, en este momento la cosa está así, para quienes no están en Colombia o quienes todavía no se han dado cuenta de lo que está pasando acá, tenemos dos opciones. Una opción que es virarnos a un ultraderechista que se vende como un empresario muy exitoso, como una persona hecha a pulso, bueno, toda esta idea, esta receta ya que se ha utilizado en El Salvador, en Estados Unidos, en Chile de alguna manera. Y la otra opción es el continuismo del actual gobierno, Iván Cepeda. Entonces sería Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, izquierda contra derecha, derecha contra izquierda. Eso es un poco lo que tenemos. ¿Y qué es lo llamativo? Ambos candidatos hablan también de transición energética. Ambos candidatos hablan de continuar el camino de las energías renovables, etcétera, etcétera. ¿En dónde está como la separación, digamos? Hay un candidato que dice, yo voy con el fracking, con el petróleo y con el carbón a lo que dé, o sea, básicamente lo que la tierra aguante, mientras que el otro candidato obviamente está hablando ya de hacer una transición energética, ecológica, hacer cambios en el modelo productivo y demás. Un poco en eso estamos. ¿Cuál es la diferencia entre una propuesta y otra? 700,000 votos aproximadamente hoy. Entonces, estamos a 700,000 votos, un poco más, un poco menos, de irnos a un desastre o a continuar este camino. Ustedes desde afuera, me imagino que han estado viendo el asunto y cómo les ha parecido. Bueno, de partida yo tengo mucha curiosidad por estos supuestos fraudes que algunos dicen que pudo haber ocurrido en el marco de este proceso, y ahí no sé qué tendrás tú para decir, digamos, como nuestro embajador climate trackeriano de Colombia. Bueno, lo que pasó fue que cuando se conocieron los primeros resultados, que fue muy rápido, fue unas 3 o 4 horas después de que se cerraron las mesas de votación, cuando se conocieron esos primeros resultados, la reacción del presidente Gustavo Petro, obviamente por Twitter, fue decir que se desconocen los resultados porque la empresa que maneja el software que permite hacer ese conteo, pues es una empresa que él no quiere, que han tenido problemas, etcétera. Y lo primero que dijo fue que habían 800,000 cédulas inscritas a última hora y que no se sabía quiénes eran. Y bueno, como la diferencia es de 700,000 votos, lo que un poco sugería el trino del presidente era justamente que esas cédulas que se metieron, esos documentos de identidad que se metieron a última hora, fueron los decisorios en esa diferencia. Lo peor es que el candidato Iván Cepeda acepta esa tesis y su reacción ante los resultados fue decir que los desconocía. A ver, ellos tienen un punto de razón, y es que este primer conteo no es vinculante, digamos, no es legal, sino hasta que pase por los jueces de la República, pero lo cierto es que no tenía mucho sustento, no arrojaron ninguna prueba, y eso básicamente lo que hizo fue desmoralizar aún más sus propias bases, que en los eventos de campaña, en los búnker, estaban al borde del llanto por la sorpresiva votación hacia Abelardo de la Espriella, sorpresiva solo para ellos. Ahí no estoy escuchando a Fran, creo que
estamos teniendo problemas con su micrófono, pero mientras tanto, yo lo que les quiero recomendar a quienes no están en Colombia es que sigan muy atentos a estas elecciones porque van a ser muy importantes. Acuérdense, Colombia ha sido clave en los últimos grandes eventos multilaterales de cambio climático. Colombia fue clave en la COP30 de Brasil para impulsar una hoja de ruta que saque a estas economías de la dependencia de los fósiles, y Colombia fue el organizador de la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles. Entonces, Colombia sí se ha convertido en una voz importante en la región, una voz importante para el ambientalismo, y si esta elección decide volcarnos hacia la extrema derecha, es muy probable que esto tenga un grave cambio, un grave viraje, Paula. Sí, creo que Fran justo volvió y quería hablar, ¿no? Ahí, ahora sí estamos de vuelta. No, sí, decía que lo de Petro es medio Petro siendo Petro, ¿no? Como él es el presidente y cuestiona los resultados de la elección, es como fiel a su estilo y claro, como que ahí medio llama la atención como centrarse en eso sabiendo que tenéis que dar vuelta al resultado. A mí lo que me genera duda de este personajillo que es el señor Abelardo, que no solo volaba gatos. Claro, por ejemplo, no solo admira a Bukele, sino que como que físicamente se quiere parecer a Bukele, ¿no? Como que se peina, se deja la barba igual que la él, misma barbería, sí. Sí, como que quiere ser igual, pero claro, más allá de eso, como que a mí me queda la duda de qué ultraderecha va a ser, ¿no? Como está ese anarquismo libertario de Milei, está como ese proteccionismo de Trump, como que por dónde se va a ir. O sea, al final creo que son ejemplos que le hacen muy mal sobre todo a las políticas de cambio climático, a las políticas ambientales, pero por dónde va a ir en un país tan importante como Colombia con todo lo que ha pasado en el último tiempo. Y de hecho de las primeras reacciones que tuvimos cuando se conocieron los resultados de esta ventaja de Abelardo de la Espriella fueron justamente de Milei, y un poco no tan rápido fue la reacción de Donald Trump, que a través de su Twitter dijo que apoya incondicionalmente a ese patriota que es Abelardo de la Espriella. Y un poco para explicar quién es Abelardo de la Espriella, pues a ver, Abelardo de la Espriella es una derecha que no siempre fue derecha, eso es lo primero que hay que decir. Es un abogado que se hizo famoso por ser el abogado de los peores delincuentes de este país, literalmente, de narcotraficantes, de paramilitares, y no solo de narcotraficantes y paramilitares, sino que aquí hubo un gran escándalo de una pirámide, de estas inversiones piramidales que defraudó a muchísima gente, y él fue el abogado de la cabeza de esa pirámide que se llama David Murcia Guzmán. Era un abogado, por ejemplo, que en algunas entrevistas salía, por ejemplo, a defender el acuerdo de paz. Hablaba bien de Petro cuando Petro era alcalde. Decía que era ateo. Promovía, por ejemplo, la libertad en temas de aborto y demás. Hoy no solamente cree en Dios y el día de las elecciones, familia. El día de las elecciones, su último video es él rezando ahí con sus hijas. Tiene como 4 hijas o 5 hijos y rezando, y ya no es ateo, se le olvidó que era ateo. Y no solamente eso, sino que ya es el defensor primero de la familia, el primer defensor de la familia. Habla mal de Petro es su peor enemigo, y obviamente se opone a todos los derechos reproductivos de las mujeres. Ese es el tipo de derecha que tiene. Su fórmula vicepresidencial, es economista y fue ministro de Hacienda de Iván Duque, que es el presidente del estallido social. Entonces, ese es el tipo de derecha que tenemos. Es una derecha que no sabemos para dónde pueda ir. Eso es lo peor de todo, porque el día de mañana se puede despertar otra vez ateo, o se puede despertar siendo Terian. Bueno, ya es medio Terian porque se hace llamar el tigre. Es ese tipo de derecha que parece que nos espera, o que podría esperarnos si no se resuelve este asunto. Si les parece, entonces, en este momento podemos pasar. Yo les tengo
un juego preparado para que podamos un poco divertirnos con la realidad absurda que vivimos. Y el ganador o la ganadora de este premio se va a llevar un paquete muy especial. Hemos recibido en los últimos días una bolsa de 10 bonos de carbono auspiciados por Taylor Swift para que ustedes puedan utilizar, sobre todo Paula pueda utilizar en sus viajes internacionales, un viaje sin ningún remordimiento del daño que causa, de las emisiones que generan. 10 bonos de carbono. Para los que no saben qué son los bonos de carbono, son estos papeles que te permiten emitir carbono a lo que dé, con la conciencia limpia de que tú pagaste por contaminar. Así que quien tenga la suerte de ganar en este concurso que vamos a hacer, se va a llevar esos 10 bonos de carbono. Entonces, un poco... Oye, y podríamos también regalar algunos bonitos de carbono a los que le den ahí like, le den suscribir a esta transmisión. Bueno, cortesía de Taylor, para que obviamente compensen sus emisiones. Podemos sacar... Le damos un telefonazo a nuestra amiga. De la gran bolsa. La gente también quiere como viajar al Oxxo a comprar leche y volver en avión privado. Exactamente. Por favor, en Chile, absténganse de usar estos bonos de carbono en helicóptero. Recordemos al presidente. Yo les voy a entonces a recomendar que quienes quieran comentar, coméntenos, déjennos sus ideas sobre lo que está pasando en la región con las elecciones en Chile, en Perú, en lo que está pasando en Argentina con su presidente, y en México con esta presidenta también, y bueno, en todos los países en general que nos quieran comentar. Y como dice Fran, quienes nos den seguir o nos den like se llevan un bono de carbono para ser efectivo inmediatamente, auspiciado por Taylor Swift. Así que bueno, yo les voy a explicar un poco la dinámica de este concurso. He separado algunas con la ayuda de nuestro equipo, hemos separado una serie de frases que bien podrían ser dichas por un personaje de ficción, pero que también podrían ser dichas por algún candidato o político o política en nuestra región. El reto de ustedes es que después de que yo lea la frase, ustedes van a tener que adivinar quién es la persona que la dijo. ¿Tienen alguna pregunta o arrancamos con la primera? Arranquemos. Nos fuimos, ok. Entonces, vamos a entrar en la primera frase. Escuchen con atención, dice: no podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. Esto, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo Thanos, el personaje de Avengers? ¿O quién creen que lo pudo haber dicho? Me imagino a Thanos diciendo eso. ¿Te imaginas a Thanos? Me lo imagino completamente. Yo también creo que lo dijo. Que a todo esto, Thanos igual es medio su rollo es como hay que eliminar a la población por el impacto que genera en el ambiente, ¿no? Okay. Entonces es medio como un genocida climático. Bueno, pero ¿quién lo...? Digamos... Yo creo que lo dijo él, pero estoy pensando qué político lo puedo... Creo que lo dijo él, pero... Por ejemplo... Porque dijo que vuelvan a mí. Sí, ¿Lo pudo haber dicho Javier Milei, por ejemplo? Yo creo que lo pudo haber dicho Milei, pero lo dijo Thanos. Mi voto va para él. No podían vivir con su fracaso. ¿Eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. ¿Thanos o Javier Milei? A ver. Thanos. Francia va con Thanos. Listo. Yo también me voy con Thanos. Thanos. Bueno, pues déjenme decirles que esta frase fue dicha por
pantanos. Muy bien. Bien, no estábamos tan mal, muy bien. Muy Unos bien, bonitos muy para acá. Vengan Un para acá. Eso, que Un vengan esos punto para cada bonos. uno. Vamos 1-1 en esta competencia. Segunda frase, escuchen, dice: el campo de mi padre podría ser humedal, porque es todo húmedo. Esa frase la dijo Homero Simpson o algún político o política de la región. Esa la dijo el señor Cast, José Antonio Cast Riz. presidente de la República de presidente Chile. de la República. A ver, en los comentarios, ¿qué nos dicen? ¿La dijo Antonio Cast, como dicen nuestros dos concursantes, o la dijo Homero Simpson? Vamos a ver la frase. Dice: el campo de mi padre podría ser humedal porque es todo húmedo. José Antonio Cast Brillante me parece el personaje, ¿no? o es ¿No cree? Homero Simpson. Ese razonamiento tan profundo que tiene. Bueno, No encuentro lógica en su falla. pues déjenme decirles que esta vez nuestros dos concursantes volvieron a acertar. ¡Genial! ¡Eh! José Antonio Cast, lo peor es que Bueno, lo que igual estaba dijo. fácil porque somos chilenos. Bueno, Exacto, lo peor es que lo vivimos esto dijo todos en los días, medio estamos de, ahí viendo las noticias. lo dijo en medio de una discusión sobre un humedal y una ley de humedales. La ley de humedad. Y el sentido común de Cast lo llevó a decir esta brillantísima frase. Brillante. Una cosita anexa, hay un comentarista acá en Chile como de los diarios, muy comentarista como súper reconocido, que se llama Carlos Peña, que lo tiene, como decimos acá en Chile, acá lo tiene, lo agarra para el columpio, como de que significa como que lo molesta por estas cosas, ¿no? Porque como que le hace como un intelectualoide shaming, Ah, de que es básicamente una persona que no sabe mucho, no piensa mucho. Entonces está como media chistosa esa como elite intelectualoide Pero en chilena que todo está caso- mirando al presidente así. pero en todo caso, Fran, es como un chiste de un tío de uno, esos chistes de los años 80. Eso es. O sea, su discurso, él siempre habla de su campo, de su padre, de su familia, como cuando una de las primeras políticas que tuvo fue como aumento de los precios de la benzina, Claro. aumentó muchísimo. Y Benzina, la como- gasolina, la nafta. La gasolina, claro. Y lo primero que dijo después fue como, bueno, va a haber que apretarse el cinturón. En mi familia, cuando habían estos tiempos, significaba que tú no te podías ir de vacaciones a Europa. Claro. O sea, Claro, esas son las Una cosa referencias normal, que ¿no? tiene, ¿no? Como Convencionados. algo que hace todo el mundo. Como, Algo Bueno, hay que mainstream. pensar ¿no? un poco, ya no desayunemos caviar, pues. claro. O sea, desayunar pan. Claro, el Y corriente. en todo caso, lo que les decía de esos chistes de los años 80 de nuestros tíos, que es jugar con las palabras, juego de palabras que puede llegar a ser chistoso. El campo de mi padre podría ser humedad porque es todo húmedo. Claro, es chistes que ya lamentablemente hace mucho rato pasaron de moda. Tercera frase, ¿les parece? Vamos. Vamos. Vamos a esta, listo. Esta creo que va a estar muy reñida. Dice, ojo con esto, creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía. La frase es del Lex Luthor, el personaje de Superman. ¿Les suena? ¿O de quién podría ser? Petro. Ok. Yo me voy por lo contrario. Es de Abelardo. Abelardo. Listo. Voy a repetir la frase A que ver. dice, creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía. Comenten ustedes también, quienes nos están escuchando, de quién es la frase. Porque podría ser del Lex Luthor,
O podría ser, por ejemplo, entonces, Petro o Abelardo de la Espriella, tenemos las opciones. Bueno, esta Pero frase, espérate, el Estado, perdón. creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía. Pero sí como presencia militar, como Policía. Eso Policía. yo creo que se refiere a eso. Solo les puedo porque dar eso este cambiaría las contexto. cosas. Sí, a eso va. ¿Te vas a Entonces cambiar ahí de voto, Paula? yo creo que sí, ahí sí me iría por el que Oye, vuela pero- gatos. El volador de gatos. Bueno, para volador quienes no de saben gatos. por qué Paula dice el volador de gatos, en una Que quedé traumada entrevista. después de una reunión que tuvimos. Exacto, en una entrevista hace un par de años, supongo yo, no recuerdo cuándo fue, el señor Abelardo de la Espriella contó que cuando era niño, como forma de divertirse, amarraba voladores, que son como una suerte de cohetes de pólvora, a un gato para que el gato volara. Entonces cuenta que el gato solo se alzaba hasta cierta altura y pues dice... Oye, todo- estas Qué anécdotas que traumatizado. tiene esta gente es como... Tremendo. Así Alarma. que busquen el video para que miren cómo cuenta lo que cuenta, pero por favor no lo repliquen delante de Paula, nuestra amiga Por vegana. favor, por favor. Así que yo no les voy a decir quién dijo la frase, lo van a decir ustedes mismos porque vamos a ver el video para que entendamos un poco el contexto de la frase. Miren quién Soy dijo María la frase. Luz Soriano Romero, de Santiago de Surco. Con más de 3 millones de hectáreas de selva perdida y decenas de líderes indígenas asesinados por economías ilegales, ¿ratificará el Acuerdo de Escazú para proteger la Amazonía y a sus defensores? ¿O qué medidas concretas implementará para enfrentar el avance del crimen organizado en esos territorios? Muy buenas noches. Ahí está. Nosotros no estamos de acuerdo con la ratificación de este acuerdo, porque creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía. Conectividad, la construcción de colegios y, por supuesto, como tú lo has dicho, la recuperación del orden y de la seguridad. Hay zonas en nuestra Amazonía, como Purús, que están totalmente abandonadas, donde el precio de los alimentos cuesta 5 soles más porque ni siquiera los aviones de la Fuerza Aérea llegan. Ahí está. Es una respuesta, Keiko. que se disfraza de cierta brillantez, porque tú puedes responderlo eso a cualquier cosa. Bueno, ¿tú estás de acuerdo con estatizar la salud? Miren, yo creo que lo importante es la presencia del Estado en el sector de la salud. ¿Tú estás de acuerdo en que Perú vaya al Mundial? Miren, yo estoy de acuerdo. Lo que yo pienso es que lo importante es la presencia del Estado en el fútbol. Es una respuesta genérica que puede ser, y no olvidemos que Keiko Fujimori está en la misma posición de Abelardo de la Espriella, puede ser la próxima presidenta del Perú. Bueno, este domingo son las elecciones, la segunda vuelta en Perú entre esta señora Fujimori y el candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Así que también hay estamos muy atentos. en una situación más o menos parecida a Colombia y Perú. Roberto Sánchez se muestra como un candidato de izquierdas y, bueno, Sí, que ha dicho, él era- además, Roberto Sánchez se ha dicho públicamente varias veces que él le daría un indulto al anterior presidente que tiene graves problemas. Y está Claro, porque él era ministro del expresidente Castillo, que fue el que ganó la última elección, si se recuerdan las elecciones y los presidentes que pasan entre medio de elecciones en Perú, porque bueno, Yo siempre he dicho que qué vergüenza ser surrealismo peruano, qué vergüenza ser peruano y no tener en la hoja de vida que fui presidente. Es esencial. Porque con ese nivel de recambio de presidente. Claro, todos han sido presidentes allá. pero sí, Sánchez fue ministro de Castillo, que fue el que ganó la última elección, le ganó a Keiko en segunda vuelta, después a Castillo lo destituyen y hay como otra seguidilla. Pero claro, él es de esa línea. Hasta donde yo sé tampoco es que él es como más cercano a la izquierda peruana. Claro, sí, él se ha dicho abiertamente como eso. Pero tampoco es como tiene muchas propuestas en temas de medio ambiente, de cambio climático, ¿no? Como es de esa izquierda más tradicional, si se quiere.
Correcto. Como que las medidas son estaticemos la minería. Un poco esa línea de que el Estado lo va a resolver todo. Nos quedan 2 preguntas y este juego va 2-2, si no estoy mal. Así que estamos empatados. Sí. Hay empate, tenemos 2 preguntas para desempatar a ver quién se va a llevar ese gran regalo. La cuarta frase, en la cuarta frase vamos a ver ustedes hacia dónde van a ir. Dice así: ¿crees que la tierra es solo una cosa de la que puedes tomar posesión? La tierra y la vida no tienen fin. ¿Esto quién lo dijo? ¿Lo dijo Pocahontas? ¿O lo dijo alguna lideresa o líder político en América Latina? ¿Crees que la tierra es solo una cosa de la que puedes tomar posesión? La tierra y la vida no tienen fin. Pocahontas. ¿Ven a Pocahontas diciendo eso? En verdad no sé, pero no, yo tampoco. No veo a un político diciendo eso. Yo primero pensé Princesa Mononoke, nada que ver. Pero claro, pensando como Moana, claro, como. Pero considerando las opciones. O, por ejemplo, ven a Luiz Inácio Lula da Silva diciendo eso en portugués, obviamente. En portugués. Yo me quedo con Pocahontas. A terra é a vida. Tener idea. A terra é a natureza. No tem fin. No sé cómo No digo. tem fin. Tem fin. No me imagino tanto porque, claro, Lula igual tiene un discurso un poco más proambiental, digamos, igual ha tratado como de posicionar a Brasil como con un liderazgo político, climático, pero... Bueno. No, Pocahontas. Una postura, mis queridos. O Lula o Pocahontas. Pocahontas. Pocahontas, Paula. Fran. También, sí, lo dije al principio. Hoy lo malo es que estamos teniendo las mismas opciones. Okay, nunca vamos a desempatar. Va a tener que ser la respuesta es... Esta frase la dijo Pocahontas. Muy bien, equipo. ¡Oh, bien! Yo era fanática de Pocahontas cuando chica. Yo tenía una polera que ocupaba todos los días, tanto que se rompió y mi mamá me lo botó secretamente a la basura. Eso es verdad. Así que Pocahontas, te recuerdo. Igual ahí yo la duda que me queda es la última parte. La tierra y la vida no tienen fin. Ahí podríamos entrar a filosofar. Exacto. Que la vida se renueva. Por eso yo dije no es Lula. Lula hubiese dicho como que, no sé, el fin es la felicidad, la familia, como el grupo, el colectivo, algo así. Petro habría dicho el fin está a 2 años, si seguimos así. Petro dice ya se nos está acabando todo ya. Bueno, claro. que no tampoco es que piense yo que estaría muy equivocado. Así que vamos a la quinta frase y última. En esta frase tenemos que desempatar porque estamos 3-3 y solo tenemos estos 10 bonos de carbono más los que les vamos a dar a las personas que comentan y que nos están ahí alimentando el programa y dando like, compartiendo con sus colegas, mandando a los grupos que tienen con otras organizaciones. Bueno, en fin. La quinta frase dice: mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. Eso lo dijo el presidente Snow de los Juegos del Hambre. Ven al presidente Snow diciendo: mi familia está primero, yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. No tiene cara de sacrificar a su familia. ¿A que te vas por él? El presidente Snow. No creo que el presidente Snow... Yo creo que el presidente Snow tiene cara de sacrificar a su familia. Ah, buen punto. Bueno, pero no quiero decir... Tiene cara de sacrificar a cualquiera. Tiene cara de sacrificar a cualquiera. No quiero decir nada para no dar pistas, pero es que la respuesta correcta sí tiene cara de también sacrificar a su familia. ¿Quién lo dijo? ¿El presidente Snow o alguna persona con alguna representatividad política en América Latina? Tenemos
muy poco tiempo para que piensen, así que ¿Puedes repetir la frase? mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. Pero no tenemos opción de ver quién, si es el presidente Snow o alguien más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes creen que no es el presidente Snow, pero no saben quién es. Vamos a tirar cada uno una opción. Oh, Con eso nos vamos. Para desempatar esto. Ay, ¿quién puede ser? Ahí está sonando el reloj. Tienen 3 segundos. 3. no, yo me quedo con Snow. Tú te quedas con Snow y Pauliña. Yo me quedo con Snow. Ay, no se me ocurre nadie. Tira Te juro. uno o una. Uno, Keiko. Claro, Keiko, no sé. Barney, no sé. Listo. No. Entonces, Fran dice presidente Snow y Pauliña. Te puedes postular. Quedado. He quedado. No vota. No voto, Pierde nulo, por- nulo. Ok. Entonces, Pierde por no votar. vamos a ver quién Pierdo dijo. por no votar. Ustedes se van a dar cuenta cómo la dijo, con qué tono y en qué contexto. Miren. Civil. El tigre Abelardo de la Espriella. Y hoy vamos a conocer sus propuestas económicas para la presidencia. ¿Va a entregar nuevos contratos petroleros? Pero por supuesto, no podemos renunciar al primer motor de la economía colombiana, que es el sector minero-energético y de hidrocarburos, con toda a lo que dé, con respeto por la norma ambiental. ¿Fracking, sí o no? Pero por supuesto, el fracking es una obra civil. Si tú la haces bien, no pasa nada, como cuando construyes un edificio o un puente. Si se hacen bien los cimientos, no pasa nada. Con las empresas adecuadas, con el fracking adecuado para petróleo y gas, vamos a empezar a cerrar el hueco fiscal y a llevar a Colombia por la senda del progreso. Ese individuo que dice que vamos a llevar a Colombia por la senda del progreso es el mismo que dijo que no va a sacrificar a su familia por este país de, atención, desagradecidos, desleales y cafres. Una salida más en falso que él nunca ha negado, lo dijo, ahí está, pero hoy realmente es otro Abelardo de la Espriella que dice que está firme por la patria y muy comprometido con este país. Es patria y familia. Desagradecidos, desleales y cafres. Wow. Bueno, es que si antes era ateo y ahora no, o sea, me imagino que ha cambiado su opinión. en Así muchas que cosas. tenemos un empate y hemos no sé si dividir 5 y 5, pero es una Yo creo respuesta que que por lo la general no me gente puede gusta. poner en los comentarios quién ganó. Para Votación mí, popular. También. para mí, gana quien gane en comentarios. Y si en los comentarios tenemos empate, guardamos la vuelta y la sumamos al segundo acumula el programa pozo. de los del clima que será el próximo mes. Así que con esto hemos terminado este juego en el que hemos descubierto un poco los íderes y venires de nuestros candidatos, de nuestras políticas y nuestros personajes de ficción favoritos en América Latina. Y vamos a pasar a un tercer bloque en el que queremos conversar, ya con este vamos a ir cerrando este programa. Vamos a conversar un poco sobre lo que depara el futuro para nuestra región. En el caso de Colombia ya lo hemos visto, tenemos un asunto que nos divide, que nos está poniendo en una balanza entre dos opciones. O seguimos con este camino que ha mostrado el actual gobierno de buscar alternativas a la dependencia de los combustibles fósiles, o nos vamos con el defensor de la patria, Abelardo de la Espriella, que dice fracking, petróleo, carbón, gas, minerales a lo que dé, a lo que aguante la naturaleza. Eso depara Colombia, o uno o el otro camino, no hay más opciones. En el caso de Chile, en el caso de Brasil, en el caso de México, ¿qué estamos viendo, Pauliña y Fran? A ver, en el caso de Chile hay muchas cosas todavía por verse, o sea, ya haciendo una recapitulación de lo último, porque son muchos detalles y no nos alcanza el tiempo, pero recordemos que desde que asumió Kast,
retiró 43, 43 decretos ambientales que estaban enfocados en proteger especies, ecosistemas e incluso la salud pública, como la norma de emisiones para termoeléctricas, de emisiones de material particulado, entre muchas otras. Y si bien se han reingresado algunas, quedan alrededor de 36 que todavía están ahí en suspenso, en el limbo. Entonces eso también es súper importante porque se han frenado cosas que, digamos, que eran a favor de la naturaleza y de las personas. Por otro lado, también está en trámite este proyecto de ley de reconstrucción nacional, donde justamente se quieren, entre otras cosas, acelerar las inversiones. Y bueno, de hecho, esta semana se discute en el Senado. Y justamente ahí hay algunas propuestas que han sido bastante controvertidas, que restringen como un poco el acceso a la justicia de parte de comunidades en la evaluación de proyectos, entre muchas otras cosas. Entonces hay mucha preocupación por eso. Y también, por ejemplo, se ha postergado la implementación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que costó más de una década de crear y que ahora está parado justamente. Entonces, en Chile hay mucha incertidumbre cuando se trata de estos derechos ambientales y sociales, así que está por verse y obviamente el llamado a estar muy atentas y atentos a lo que ocurra. Sí, y ahí, Paula, hay una parte de esa mega reforma del gobierno que de verdad es increíble. Yo como que a mí me vuela la cabeza que están proponiendo que cuando un proyecto llega al Servicio de Evaluación Ambiental y es rechazado, el Estado tiene que pagarle al desarrollador por haberle rechazado un proyecto. Es como... negociazo. Es una locura, porque es literal como onda, ellos no hacen bien su trabajo, como y les pagamos. Hacen mal la formulación del proyecto a la tramitación ambiental y se les paga. Como, ¿por qué? Que a todo esto justo hoy día en la mañana había como hay una noticia en Estados Unidos de que el gobierno de Trump le pagó a Total Energies de Francia $1 billón por no continuar con la tramitación de un proyecto eólico en Estados Unidos e invertir esa plata en proyectos fósiles. Y es como, es lo mismo, ¿no? Es la misma lógica. Y para literal le dan ganas a uno de montar una empresa y hacer malas evaluaciones ambientales para vivir solo de eso. Eso, que me compense. ¿A qué te dedicas? Yo hago malas análisis ambientales. Mira lo que tengo. Claro, ¿qué importa? Póngame 0. Exacto. Póngame el 1 y qué. Compré casa en Miami, punta de... Claro. Dan ganas. Yo es porque... Ay, este bandido está tomando nota. Con esos bonitos de carbono podríamos armar algo. Me escriben en todo caso si necesitan por ahí alguna cosita. Pongan en el chat quienes se suman a esta aventura, a este emprendimiento. Yo me encargo de la parte No, y en otras cositas que se vienen también que bueno, en esta región como que no pasa. Está súper interesante lo de México con el fracking, que ahí la presidenta científica, autora hace más de 20 años, pero autora del IPCC, propuso un panel científico para ver si es que el fracking puede ser sustentable o no, como si no existiera como evidencia de todo lo que hace el fracking, y es medio muy una política como para terminar avalando inversiones que ya tiene Pemex con fracking. Y lo que comentábamos antes, elecciones este domingo en Perú. Pero ese tema del fracking sustentable está muy de moda. O sea, ponerle sustentable a cada cosa que se le ocurre a un presidente o a una empresa está buenísimo. Imagínense ustedes, en la época de Hitler vamos a hacer unos campos de concentración sustentables donde los con paneles solares. Claro, con paneles solares, renovables. Renovables, todo va a funcionar, los hornos con paneles solares, todo, o sea, es muy trágico, pero un poco es la misma lógica que opera detrás del fracking sustentable. Vamos a acabar con el agua de una región, vamos a acabar con la naturaleza y la biodiversidad, pero sustentable. Un poco la misma lógica. Y bueno, lo que pasa este domingo, Keiko versus Alberto. de amigo
Sánchez, Castilla. Roberto Sánchez, en el Perú. Y Perdón, sí, Sánchez. ojo que en octubre se nos viene también una gran elección en Brasil, donde debería ir Lula. En Brasil tienen como esta cosa como media rara de que no tienen los candidatos oficiales hasta como un mes antes, Claro. 2 meses antes. Pero medio que todos saben que va a ser Lula. Contra, ahí está viéndose, hay uno de los hijos de Bolsonaro que está como aspectado, pero está metido en una polémica. Y ahí a ustedes, los que nos están escuchando y son más jóvenes que nosotros, lo cual es muy complejo ser más joven que nosotros. No es Yo creo que es muy fácil. Quienes nos están escuchando de pronto no se van a acordar muy bien de esto, pero hubo una época en la que cuando se reunían los mandatarios y las mandatarias de América Latina, había un gran bloque de izquierda, Chávez, Correa, Lula, etcétera, Cristina, un bloque como progresista. Y yo me acuerdo que Uribe era como el amiguito raro con el que nadie se sentaba a almorzar, que era un poco... Bueno, en fin, el punto es que pareciera Era que Uribe hoy y estamos Piñera, armando Piñera ese se bloque, juntaba pero con de él. derechas. Imagínense ustedes a Cast, Milei, el hijo de Bolsonaro, De las Abelardo de la Espriella, sociales. Keiko, juntos. El de Paraguay, que no recuerdo cómo se llama, aislando un poquito a el de Uruguay, que es Yaimandú. ¿No? Y súmale a Noboa, que es ese personaje Noboa, extrañísimo de Ecuador, que nunca hablamos de Ecuador, pero eso es Sí, sí, las cosas Ecuador que hace siempre, Noboa en Ecuador. siempre nos pasa un Y- poco por debajo con lo bello que es Guayaquil. Claro, ahí saludo a nuestros amigos guayacos. Saludos Bueno, a nuestros amigos a Guayacos y bueno, también mencionamos a Quito. Y Peña, Así que Peña, que no, vamos no hacia olvidemos a este Santiago escenario. Peña de Paraguay. Claro, Peña. Es parte de ese grupito total. exacto. Así Por ahí, que ahora yo diría que ese grupito, esa mesa donde estaba solo Uribe en su tiempo, yo creo era como Uribe y Piñera, ya no está tan vacía. Ya no están así. Ahora Se es la digo, otra mesa la que está quedando un poco Claro. vacía. claro, ahora pues ya son tenemos otros los solo- chicos populares de la prepa. Solo Lula y Sheinbaum, básicamente. y Delcy, Claro. que Delcy es Bueno, un Todo- caso. todo un programa. Todo un programa. Claro. Así que coméntenos ustedes cómo ven el futuro de la región en temas ambientales, climáticos. ¿Creen que se va a formar esta mesa de derechas sustentable, claramente? ¿O creen que se puede al menos dar la vuelta en este tiempo que falta para las elecciones, para la segunda vuelta en Colombia, para la segunda vuelta en Perú, para las elecciones en Brasil y etcétera? Así que con esto hemos llegado al final de este programa. Yo me la he pasado muy bien con ustedes. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Fran, por este programa. Recuerden, Fran y Paula, que vamos a tener una segunda entrega de este programa el próximo mes. Y cuéntenme cómo se han sentido y cómo les pareció esta primera entrega. No, muchas gracias a ti, bandido. Y esperamos a todos y a todas que nos sigan escuchando, que le den like a esta transmisión, que le lo den compartan. suscribirse, que compartan, que comenten, que critiquen nuestra vestimenta, que pidan nos cosas. unen. La mía no. Primer jueves de cada mes vamos a estar acá. Recuerden, amigos de Chile, que el todo negocio que se les ocurra. Y Ya saben. nosotros estamos en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, en TikTok, hablando mucho sobre estos temas, promoviendo historias que periodistas de la región están construyendo con nosotros y nosotros también sobre temas climáticos y ambientales. En las próximas semanas se vienen muchas publicaciones en nuestras redes sociales, así que síganos, búsquennos en @climatetracker_ex, @climatetracker en las redes sociales. Y obviamente denle seguir a este canal, denle like y compártanlo con mucha gente que ustedes también quieren que nos escuche y que vea cómo juntos y juntas hacemos el ridículo. Muchas gracias y nos vemos en la segunda entrega de este programa. Chao. Adiós, Y que nos suene- vemos. Y que suene la resaca, porque seguimos con resaca en países Seguimos como Colombia. Callao.